Hola Ale, muy buenas noches. Buenas. Tío. Hola Fiorella. ¿Para qué? Le mandé. No te escuchamos. Ya estoy. Hola. Ahora sí, perfecto. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Bien. ¿Todavía no Mirá puede que... ingresar, ¿no? ¿Perdón? La gente todavía no puede ingresar, ¿no? No. Sí. No importa que no sea la hora. Sí. Bueno, hay y dos. la gente Por eso queda también solo en mute. ya están ustedes. Yo sí tengo el control de la sala, de la antesala, digamos. Entonces me van apareciendo ahí, yo los voy admitiendo. De la misma forma que hice con ustedes. Ya estamos al aire. Hay alguien llamado Gonzalo ahí también. Y bueno, todo esto ya está quedando grabado. Después veremos de que alguien en la asociación se encargue de bueno. editarlo, no sé. Toda esta parte. Que igual también es Está provechosa, bien. por Yo justo supuesto. estaba probando. Ujú. Vamos a ver las caras de las otras personas que están escuchando. Y sí, claro, si ellos quieren, sí. Obviamente, si ellos quieren. Me voy a Qué vergüenza mandar. que ver la cara de la gente. No, porque así es más una charla y no tanto Claro, un sí. programa de televisión. Vamos Yo a estoy ir viendo. compartiéndolo. Sí, estoy viendo. Compartir pantalla. Uf. No sé si me va a dar el Sí, tiempo. todo esto que 2 te minutos que estoy tenemos. mandando lo está reenviando Matías Castro, que justamente Bien. él tenía la intención de poder retransmitirlo a través de la cuenta oficial de Montevideo Comic. Perfecto. Yo como, no sé, la parte de ¿cómo se dice? De streaming, todavía me falta, es un debe en mi parte eh, de comunicadora de las cosas, De cosas. Bien. la verdad. En la reunión, bueno, Matías Vergara, ¿Ya están ahí conectados? Matías Castro, sí. Lo que voy a hacer es Cuando aparezca ya empezamos. poner. Apenas aparezcan los dos faltantes, comenzamos. Ahí está, perfecto. Matías. Como hicimos oficialmente, esto es el preámbulo. Claro, ese Queda es el uno. preámbulo, bueno, el off the record. Es el primer Hola Zoom Matías. de Ouch. ¿Cómo hago para oírlos? Dice Mako. Tenés que No. habilitar el botón que dice los auriculares, habilitarlos. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto, Matías. Bienvenido. Fuerte ¿Cómo y claro. están? Muy Bienvenido. bien, tanto tiempo. ¿Cuánto Un tiempo? minuto para Sí, oficialmente empezar. en este mundo, el Eternauta que tenemos con la nieve mortal afuera. Oh, sí, Sí. Qué embole, ¿eh? en vole, exactamente. Vos, Peter, estás en un mundo con... Tenés un fondo blureado, misterioso. Aviso por las dudas que todo esto se está grabando. Por las dudas, no No hay sé. problema. Sí. Si quieren pavadas, le van a quedar para la posteridad también. Bueno, hacemos como historietas. otras Nuestra tantas vida que es... no han quedado. Nosotros hacemos historietas. Creo que lo nuestro es hacer pavadas para la posteridad todos los días. Sí.
en mayor o La menor medida. posteridad si nos va bien, si no, ni eso. Sí, sí. Pero lo que pasa es que muchos autores de Pavadas Ouch, efímeras. para hacer las pavadas, utilizan seudónimos o personajes ficticios y no aparecen realmente ellos. Y acá sí estamos todos dando la cara. Pavadas que solamente van a humillar a nuestra familia y a nadie Claro. más. Lo ideal es que humillen a bastante gente. Ya, Rodolfo está 9 en puntos son. Rodolfo, te convoco con mi mente. Ahí A va. ver si aparece. No pasamos sin él. Acá Porque tengo la. justamente te debemos pasar. No, apareció. Bien, muy Digo, bien. esto lo tenés que tener vos. Apareció. Esto lo tenés que tener vos. Yo tengo algunos. Presidente. Lo que pasa es que, sí. Tengo, Lo que pasa es que Rodolfo tiene mucha más experiencia con el Zoom. Bueno, ahí se va sumando Pablo Praino. Para El no que tiene más comenzar, experiencia es Nico Peruso, que sentarnos da todos. clase Lo que pasa es que Nico, o sea, puede aparecer Nico o puede aparecer una ranita, ¿no? Que era lo que estamos hablando hoy. Eso sí estaría fantástico, ¿no? Ouch, 10 Hola años. Rodolfo, bienvenido. Gracias a que Buenas Rodolfo noches. empezamos, gente. Perdón por el preámbulo, pero siempre un poco de caos en principio hay. Sí. Bueno, El caos no sería. el streaming sí, es no. así la vida. Esto es como estar como tomando mate con nosotros a distancia. Así que Exacto. piénselo de esa manera. Sin el riesgo de la infección. Creo que están faltando las botellas de cerveza, ¿no? Como en esa fotografía de Ouch, de ahí esa primera Sí. reunión. sí. ¿Cuánto faltará para poder volver a tener una reunión como la gente con personas? Sí. Como la 2 gente meses, y 3 con meses, gente, 4 ¿no? meses. Con gente. Sí, Todo. sí. No con amigos imaginarios como ahora. Sí. No, creo que Como los desde que tenés Rocha vos viene atrás. llegando. Vale. Estamos todos. No lo vi en la ventanita. Tengo que ponerlo eso para que se vean todos y yo y Zoom no nos llevamos mucho porque lo instalo cada vez que empiezo. Bueno, son las 9, así que ya comenzamos. Bienvenidos todos a esta celebración de Ouch 10 años. Yo soy Frida Santana, actual presidenta, y conmigo tengo a todos los presidentes de Ouch. La verdad, me ha gustado hacer esto en vivo, con todos, en un bar, festejando y comiendo, haciéndolo o en un lugar más ameno, así, pero bueno, esto es lo que nos da circunstancias. Hoy vamos a hablar un poco vamos a hacer un raconto de lo que fueron los 10 años, porque luego de todo este tiempo uno tiene que mirar un poco hacia atrás y ver lo que construyó, ¿no? Ver dónde está parado, para ver dónde está parado. Yo, por ejemplo, no tengo tanta idea de los comienzos, porque yo no estaba en esa época, yo era una especie de un protozoario todavía de la historieta y de todo ese mundillo, entonces lo veía medio de afuera. Entonces, también desde lo personal, quiero saber qué es lo que impulsó a Ouch a nacer de las cenizas en este Uruguay tan caótico para el mundo de la cultura y el mundo de la historieta. Así que, si quieren, vaya presentándose uno a uno y les cedo la palabra. Perdón, una cosita, para que Interrumpen el no nos feeling. conozcan. Sí, como bien dice ahí Peter, El flow. Peter Parker es por lo menos como se me conoce dentro del universo friki. Sí quería hacer un comentario que ya lo he hecho con algunos integrantes más de Ouch. Estoy hablando, yo antes que nada no fui ni por asomo presidente, ni tampoco es la intención, pero sí comentaba desde mi viejo blog MBD 1138, que en el año 2009, y está ahí, como te había enviado Fiorella, los links, y también a Nico Peruso, Bea me convocó Bea y Roy, ellos organizaban el Continuará, ese otro evento que al igual que Montevideo Comic, convocaba multitudes y nos permitía conocernos personalmente a todos. Los habían invitado a Roy y a Bea al programa de Abre Palabra de Océano FM, de Gustavo Rey. Sí. Y bueno, Roy en ese momento no se sentía preparado como para afrontar la entrevista. Y bueno, fuimos Bea, Nico Peruso y yo a
a esa charla, que fue un viernes, coincidió de que era un viernes. Y por aquel entonces, en el año 2009, teníamos la sana costumbre de reunirnos todos en el bar Las Palmas, ahí en la esquina 18 de Julio y Gaboto. Más costumbre que sana, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y luego de ese programa en Océano FM, fuimos para allá, todos fuimos, Nico, Roy, Bea y yo, y ya había bastantes integrantes de lo que sería Auch reunidos, siempre con una buena cerveza y pizzas, como corresponde. Y por supuesto estaba Calero, estaba toda la muchachada de Psychic, también de Cisplatino. Y en aquel momento, por lo menos es lo que yo tengo recuerdo, se habló entre todos porque habíamos integrantes de distintas ramas y vertientes de lo que son las historietas. Claro. Comenzamos a hablar sobre una futura asociación. Y por en aquel momento, me acuerdo que estaba Fernando Ramos, había tomado la palabra. Empezamos a hablar y debatir, bueno, ¿qué sería una asociación de historietistas? Si sería solamente los que dibujan, si estarían también quienes escriben guiones o editores o gente de repente un poco de otras ramas un poco paralelas o alternativas dentro de lo que es la historieta, si seríamos, entre comillas, nosotros, porque en aquel momento éramos como el núcleo fermental de la nueva cultura de la historieta en el Uruguay, o también se sumarían los precursores de la historieta Claro. ¿verdad? En Uruguay, que de repente no habían dejado de hacer creaciones porque habían historietas que salían en los diarios, después cerraron diarios, ya no se publicaban, gente que fue despedida. Entonces, si se creaba una asociación de historietas en Uruguay, ¿cuánto abarcaría? ¿A quiénes abarcaría? Ese es el recuerdo que tengo yo y ya entrego la palabra para que No, realmente muchas los gracias por tu presidentes... aporte, Alejandro. Un detalle accesorio a eso es Sí. que más o menos en esa misma época, año 2006, 2007, yo no lo recuerdo muy bien, Santulio seguramente lo tiene más presente porque yo ingresé en el 2007 al mundito, digamos, local de publicar y de hacer historietas, pero ya estaba corriendo lo que se llamaba el grupo Historietas Uruguay, que era un grupo de venta en realidad, con el stand de la feria Ideas Más. Ese stand fue fermental y fue, digamos, un semillero bastante, digamos, bastante clave, yo creo, en la formación de la asociación, en el sentido de que todos los que integraron la asociación, la AUCH, en el 2011 y la fundaron, ya estaban antes en ese otro grupo que era para vender, digamos, ¿no? O sea, para organizar ese stand todos los años, en diciembre, para tener un lugar presente y también en Montevideo Comics. Y ese mismo grupito de gente, que en realidad más que gente eran editoriales independientes, como lo sigue siendo hasta el día de hoy, se fue lentamente y bajo este proceso que decía Peter de desarrollo de una especie de nueva generación de historieta, decantando en la necesidad de que más que agruparnos para momentos específicos, por ejemplo, tener un stand o ir a un festival o lo que fuera, directamente nos termináramos digamos, de formalizar como un grupo con objetivos comunes, con problemáticas y con necesidades comunes. Y no recuerdo exactamente en qué año lo empezamos a hablar seriamente, la posibilidad, si empezó en el 2010 o si fue todo mismo en el 2011. El hecho es que en el 2011 definitivamente formamos la asociación en mayo, durante el Montevideo Comics de ese año. Y sí, tal vez una chispa definitiva que impulsó
la formación de esa asociación, no solamente la necesidad que teníamos de agruparnos y de ver qué objetivos teníamos en común, fue la posibilidad de que nos integráramos como todos, como autores de historieta, a lo que se llamó en su momento el clúster editorial, que fue una iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura en su momento para tratar de fomentar y de agrupar a todas las industrias creativas, y en este caso específicamente las editoriales, en un gran comité, en una especie de gran organización donde todos los sectores, los escritores, los editores, los distribuidores de libros, los libreros, los poetas, etcétera, 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 todos tuvieran como una especie de mesa común para organizarnos junto con el ministerio y ver cómo se iban a mover, digamos, esas políticas a futuro, en qué podíamos estar de acuerdo y en qué objetivos nos podíamos agrupar. Pero para poder integrar esa mesa teníamos que ser una asociación, teníamos que estar formalizados de alguna manera, no podíamos ser solamente nosotros los de este grupo, sino que teníamos que pelar, si se quiere, un mínimo comprobante de que nos habíamos instituido como una asociación. Y en ese proceso yo en ese momento no tuve demasiada injerencia. Si está Santulo por ahí presente, seguramente pueda proveer un poquito más de información dura, de información digamos, del papeleo que hubo que hacer en su momento. ¿Aló? ¿Aló, Santulo? ¿Está Santulo? ¿Vive Santulo? Lo convocamos. Sí, sí. Santulo, Rodolfo. Voy. Lo tenía en silencio para no interrumpir. Ahí está. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo acaba de resumir bastante bien Matías. Primero, yo me gustaría ir sacando notas para ir acomodando a medida de las intervenciones. Como buen Parker decía que no sabía si esta era el primer intento de asociación de historietistas, digamos, y en realidad a los efectos es el tercero. La tercera es la vencida. ¿El tercero? ¡Wow! No sabía eso. Sí. El primero corre a principios de los 90, 1988, 1989, que se trataron de reunir el eje duro de ese momento. Obviamente yo lo sé de anécdotas porque tenía 8 o 9 años. Soy el viejo, el que viene de otras generaciones, pero tampoco la pavada. En aquel entonces el núcleo duro fue la gente de Wambia, y trataron de hacer una asociación con los que incluso ya comenzaban a autoeditar las primeras revistas. Por aquel entonces estaba la gente de Vagón, o sea, Roberto Poy, Renzo Vaira, Daniel Pereira, estaba Daniel Argente con la revista REM, la gente de Vieja al Agua, y bueno, obviamente los de Wambia. Ese intento creo que no fructificó, no pasaron de una primera reunión. Y luego en el 99, 2000, es el segundo intento, donde ahí sí yo ya estoy, que fue a raíz de una visita que hizo un dibujante español que le firmaba El Persa, lo trajo el Ministerio de Educación y Cultura, y el tipo dio una charla a la que fueron un montón de dibujantes, y el tipo en la charla dice que ante semejante pluralidad de artistas le llamaba la atención que no estuvieran nucleados bajo una asociación. Y eso despertó nuevamente la chispa de hay que unirse, y se hicieron una serie de reuniones que no llevaron a nada. En aquel entonces yo sí estuve y volví a ver. Obviamente Venancio lo tiene clarito. Sí. Historiador. En aquel entonces volvían a aparecer Tunda, Ombú, Renzo Vaira, Roberto Poy, se sumaba gente como Alejandro Colucci, había como una idea de nuclearse, pero tampoco fructificó. Lo que sí había como una presencia de las primeras ya editoriales, o mejor dicho, autoeditoriales. Estaba la gente de Guacho, estaba la gente de Balazo, estaba Gesio, Ardito, y bueno, yo estaba porque en aquel entonces hacía Montevideo Ciudad Gris con Daniel Puch. De ese grupo quedó como una especie de germen, si se quiere, como bien decía Matías, que los que autoeditábamos revistas nos empezamos a unir para hacer cosas en conjunto, ya fuera viajar juntos e ir a Argentina a algún evento, ya sea a partir, si no me equivoco, del 2005
2005, 2006, a participar de la Feria de Ideas Más, que en aquel entonces todavía era la Feria del Libro y el Grabado, porque vivía todavía Nancy Baceló, que era la organizadora. Ese fue como el primer grupo de gente que comenzó a colaborar, si no es artísticamente, por lo menos comercialmente, que capaz que es una palabra que suena un poco feo, pero en realidad, lo bien dijo Matías, había una idea de tenemos todos juntos un stand, nos comunicamos todos con una lista, y ese fue el grupo que luego comenzó a diversificarse y en el stand de Ideas Más a incluir cada vez más a más gente que participaba. Comenzaron a sumarse Roy Bea por aquel entonces, con Dragon Comics, poco después se sumó Nico Peruso con Ninfa, y es más o menos como el colectivo que registra el Ministerio de Educación y Cultura, como recordaba Matías, cuando dice que ustedes ya están en cierta manera asociados, le faltaría tener una asociación legal que permita que reciban apoyos del ministerio y participen del clúster editorial y todo lo que vino después. Y si no me equivoco, sí, fue en diciembre del 2010 que en el Santa Catalina, lugar infecto si los hay, hicimos una primera reunión entre los 12 nombres que te pedía mínimo para una conformación de una asociación civil, que fueron, nada, la gente que íbamos más o menos frecuentemente, éramos parte del stand de Ideas Más, si mal no recuerdo, sumamos a Maco, sumamos a Caferata, sumamos gente que en diciembre estaba en Montevideo. Fue una cuestión más práctica que otra cosa. Y fuimos los que empezamos a mover el papeleo. Estaba Esteban Caballero también, que llevaba adelante. Eso te iba a decir, el gran Vasco Caballero, que bueno, hace tiempo que no hace historieta, pero lo extrañamos bastante. Sí, sí, que también formaba parte de lo que era el colectivo de Roy Bea, porque Roy también escribía en la historieta del Vasquito, ¿no? No recuerdo. Lo que sí, el Vasco sí llevaba adelante una revista que se llamaba Evolución Comics, un precursor, porque aparte la revista era gratuita. Sí. La revista era gratuita, se distribuía gratuitamente, incluía notas e historietas. Es más, el Vasco fue el que hizo el trámite con la escribana, y como bien recordaba Matías, para mayo del 2011, hace 10 años, estábamos todos ahí firmando y no sé cuánta gente, creo que pasamos los 50 en esa primera anotación, que tuvo, sí, gente que venía de los intentos anteriores, porque si mal no recuerdo, Tunda y Obu firmó Ardito también, y todos los que estábamos en lo que sería la tercera camada, aunque el viejo acá con caras en la barba venía también de la segunda camada. Y yo creo que perdona, Matías. Sí. Bueno, ya me olvidé lo que iba a decir. Dale, Matías, si vos te acordás, decilo. No, que nada, lo que dice Fito es así, desde el punto de vista del Estado, digamos, que fue el gran impulsor de nuestra formalización, ellos nos veían efectivamente como pequeños grupitos de editores, de autores, de lo que fuera, pero que todos en algún momento pasábamos por la misma puerta a hacer las mismas preguntas, con las mismas problemáticas y lo que fuera. Entonces lo que para nosotros era, si se quiere, nuestro propio panorama de historietistas eran grupos separados. Para la institución y para los demás, en realidad éramos todos más o menos lo mismo, porque hacíamos cosas diferentes, pero estábamos en una situación o de problemática o de emergentes o de necesidades que eran, desde el punto de vista por lo menos institutivo, eran fáciles de aunar, ¿no? Entonces era como... era ridículo que no estuviéramos todos en una misma mesa dialogando y tratando de poner adelante nuestros objetivos y algunas de las dificultades que teníamos como colectivo. Lo que me acordé que había esa discusión que comentó Peter, que había habido y también histórica de quién integra la asociación. Me acuerdo que la tuvimos en el Santa Catalina. ¿Cómo hacemos? ¿Quién entra? Entran los dibujantes, bien. Entran los guionistas, sí, lógico. Entran los coloristas, que en aquella época no es que hubiera muchos, porque todo era blanco y negro. Sí, bueno, si hay que entren.
Y ahí estuvo la duda de, entran los promotores de la historieta, los periodistas, o digamos, periodistas tampoco es que hubiera, porque tampoco había medios que hicieran crítica de historieta, pero había promotores. Por ejemplo, el Vasco era más promotor y editor. De hecho, la duda era, entran los editores. Y ahí fue que llegamos a la conclusión de una cláusula que dice, bueno, tenés que tener una historieta publicada, Claro. sea en rol de guionista o de dibujante. Y dentro de publicada aceptábamos los blogs, que era lo que había en aquella época, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. Claro, Sí. la publicación digital. Sí, cualquier tipo de publicación, fuera impresa o digital, de una historieta completa. Claro. Me acuerdo que el completa era determinante. No valía si habías hecho un par de páginas y no habías seguido. Tenía que estar completa. Si tu historieta era de una sola página y empezaba y terminaba, genial. Pero no valía haberlo dejado por el camino. Era una historieta completa publicada en cualquier medio, como guionista, como dibujante, como entintador, como colorista, te valía y te vale, porque en realidad sigue siendo el único requisito que la asociación sostiene, ¿Sí? te vale para ingresar a Ouch, incluso hoy. Por eso, por ejemplo, tenemos a Peter Parker, que es guionista de varias historietas. No sé si has dibujado algo alguna vez, Peter. Sí, pero para mí, nada más. Y sí, en aquel momento previo a lo que eran las redes sociales, sí, todo se manejaba a través o de WordPress o Blogger, que es la plataforma de Google. Y también yo creo que Blogger o sea, el tema de los blogs fue fundamental para que muchos de nosotros nos conociéramos. De repente Sí, no personalmente totalmente. en aquel momento, pero sí a través de los comentarios que se podían dejar después de haber creado una publicación. Y por supuesto que fundamental, y tengo la camiseta puesta de Montevideo Comic. Sí, Montevideo Comic fue, creo que decisivo para que nos viéramos, nos conociéramos. Ah, vos comentás en mi blog, ah, vos sos fulano. De esa misma forma fue que en Montevideo Comic recibí un volante que me impactó, que decía esto, y era sobre una futura historieta que se llamaba Los últimos días del Graf Spee. Y esto que, y además es una historia que me encanta, del acorazado alemán, y bueno, y ahí di con Rodolfo y con Matías Vergara, que después también, bueno, nos pudimos en aquel Día del Patrimonio, en el recordado El Inmortal Libro, nos pudimos conocer y bueno, creo que es una relación que ha perdurado en el tiempo y que de alguna forma es algo que compartimos todos de alguna manera. Algún lazo con Montevideo Comic tenemos todos, ¿no? Sí. Bueno, por algo es el lugar elegido por nosotros, pero que nos da de brazos abiertos la bienvenida para fundar la asociación. La verdad no sé si había otro lugar posible o que quisiéramos, ninguno de nosotros, que nos albergara a todos y nos permitiera ese momento. Me parece, yo que sé, ahora por ejemplo veía justamente los 10 años y que se compartían fotos por todos lados, y cómo Montevideo Comics comparte con orgullo que nos albergó el día de nuestra fundación, y es como nada, es muy emocionante ver que el propio lugar, dicho sea de paso, sus dos integrantes, sus dos fundadores y directores, uno de los dos perfectamente podría ser miembro de Ouch, que lo es Matías, por ser guionista, además, Matías Castro. O sea, es más, ¿supo ser vicepresidente de Ouch, Matías Castro, o me equivoco? En este momento Matías Castro está en el rol de compartir este Zoom a través del Facebook de Montevideo Comic para que tenga más alcance. No puede hablar, bien. Sí. Para que más gente nos mire y diga, ¡ay, cuántas canas! Sí. Rodolfo, también tenés que mencionar al Manchester. Manchester, que hoy no nos puede homenajear porque no existe más. No, está la pasiva. Hay una pasiva, una panchería. El Manchester que era nuestro refugio, el refugio básicamente no de Ouch, de todos los que salíamos de la Montevideo Comics a altas horas de la noche.
Es la única explicación para que la gente fuera a ese bar es que salías a altas horas de La la noche y no comida, había otro la lugar. comida era muy buena. La pizza del Manchester era increíble, Ale. Sí, Era pero muy cuando buena te la caía comida, el ¿eh? agua del baño de arriba, te caía arriba de la pista, era una... Yo lo Eso no era vi, muy lindo, ¿no? yo lo vi al dibujante de V de Vendetta tomando whisky en el Manchester, así que más respeto. Una gran institución, muy desafortunadamente exterminada por, bueno, la fatal piqueta del destino. eh, y La muy pasiva fatal extrañado, del ¿eh? progreso. Eso, la Sí, pasiva, la sí, pasiva mortal. sí, sí, se cobró muchas Pero cucarachas. Fiorella. decir que, o sea, hubo un antes y un después de Ouch. Eso es, eso es indudable. O Bueno, sea, yo no sé, con me parece que No, no nos corresponde a nosotros decirlo. el Es después. como, no sé, no lo sé. Lo que sí creo que pasó es que por una vez, una cosa que yo recuerdo pre-Ouch, recuerdo cuando empecé a hacer historietas, era que vos hacías historietas y no había dónde ir con tus historietas. Es decir, todos los que teníamos una revista no nos vinculábamos con los otros que tenían una revista. Y así claro, fue que costó mucho hasta conocerse, costó mucho lograr integrar un espacio conjunto, aprender a confiar en los otros. Porque todo el mundo pensaba, ay no, si yo saco mi revista y este otro tiene otra revista, a mí no me van a comprar y no sé qué. Porque también en su momento era un mercado diminuto, no es que el de hoy sea disparatado, pero ha crecido exponencialmente un montón. Yo creo que lo que sí empezó a significar Ouch, y que significa todavía hasta el día de hoy, es un lugar, tanto para los que hacemos tiempo de historieta, como para el que recién arranca de decir, che, yo tengo un libro, y hay un colectivo que le dice, bueno, vení, acá tenés stands, acá tenés una publicación que tratamos que sea lo más periódica posible y que te puede incluir. Acá tenés, cuando todavía se podía viajar y no estábamos ante el fin del mundo, viajes a ferias del libro en países vecinos. A mí eso sí me resulta importante. Me La parece que es asesoría, una la diferencia. asesoría de colegas y la posibilidad de integrar una mesa, no solamente es un rol pasivo mirando lo que hacen los otros, sino opinando, teniendo una voz para discutir, bueno, cómo se viene la mano, en qué sentido tiene que ir la asociación. Muchas veces hemos evaluado, digo, como comisión directiva y en asamblea, qué dificultades tenemos, si tenemos que seguirle poniendo fuerza a los puntos de venta, si tenemos que empezar a tratar de involucrar más al público lector más chico para generar lectores, si tenemos que ir a golpearle las puertas al Estado para que atienda o habilite ciertas cosas que necesitamos y que nos dé participación. Yo qué sé, es bastante rica la asociación en ese sentido, como decías, Rodolfo, eh, porque no solamente junta a la gente y ayuda a disolver, digamos, esas pequeñas distancias que son injustificables en un medio tan chico como el nuestro, sino que además genera también el, poder esclarecer mucho más visiblemente y más concretamente cuáles son las cosas que necesitamos como creadores. Porque vos, yo qué sé, tenés a uno que hace una historieta de ciencia ficción y a otros que quieren ver si pueden venderle un personaje a una serie animada y otros que quieren concursar de un premio o ver si pueden concursar en los fondos concursables, de todo tipo de cosas, ¿no? O gente que quiere aprender a hacer historietas simplemente. Entonces, bueno, ¿cómo juntas a toda esa gente? ¿Y cómo lográs que en ese diálogo surja algo positivo que nos costó también? Porque hemos tenido asambleas infinitas que no terminaban nunca, donde estábamos todos levantando la mano y viendo qué íbamos a hacer. Problema que luego se reflejó también en digamos, en el gran comité del clúster editorial, donde también fue muy difícil Que hacer coincidir. dejó de existir justamente por los problemas. Una cosa que me parece no menor es que Ouch sobrevive a digamos, Sí, lo que la excusa. Porque el clúster como tal, en un momento dado, como bien dice Matías, los problemas internos, las diferentes intenciones y voluntades y la pretensión que tenía cada sector de hacia dónde tenía que ir, fue lo que terminó haciendo que el propio clúster dejara de funcionar. y muchos programas eran caducos, ¿no? O sea, no eran pensados para funcionar a perpetuidad, sino que tenían una fecha de cierre, se fueron terminando y algunos procesos y algunos organismos se fueron simplemente desapareciendo con el paso del tiempo. Partes y, digamos, y agrupaciones que se disolvieron dentro de otras que desaparecieron, llamados y espacios públicos que ya no dejaron de existir.
y la AUCH permanece, digamos, fuertemente, a pesar de ese proceso que es natural, digo, no sé si juzgarlo como bueno o como malo, yo creo que es bastante predecible en este tipo de cosas. Y otra cosa a destacar, digamos, de nuestra asociación, es que también, no solamente comparado a otros procesos dentro de este país en los últimos 10 o 15 años, sino comparado también al exterior, la AUCH siempre fue bastante particular en el sentido de que logramos agrupar realmente a prácticamente toda la gente que hace historieta en Uruguay, mientras que en otros países de la región y en países más grandes con mucha más población es muy, muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que los historietistas se pongan de acuerdo y logren, digamos, concretar una asociación totalmente inclusiva. Casi siempre hay como semi-asociaciones, agrupaciones individuales que más o menos conviven y más o menos compiten, como pasa en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en México, más bien regionales o limitadas por el estilo que habilitan dentro de sí misma o el tipo de mercado al que apuntan. En países europeos pasa lo mismo, en España cada región o digamos, cada gran cultura y cada gran idioma tiene su propia asociación, a veces hasta hay una asociación por ciudad. Y bueno, eso complica un poco a veces, me imagino, las perspectivas de tratar de aunar fuerzas, que siempre es lo principal. En algo como lo nuestro de la historieta, que es relativamente pequeño y débil comparado a otros sectores de mercado editorial o de mercado cultural, siempre tenemos que buscar la fuerza en la agrupación, la fuerza en buscar el diálogo y el objetivo común. Sí, de hecho, para complementar lo que dice Matías, haciendo memoria mientras él hablaba, en la región, ¿no? Más allá de Sudamérica yo no me atrevo a hablar porque no es que conozca, pero en la región solamente me constan 2 intentos de asociación que prosperaron un tiempo, que son la AI, la Asociación de Historietistas Independientes, que se hizo en Argentina sobre el año 2000, que justamente nucleaba, a pesar de su nombre, nucleaba primero que nada artistas de Buenos Aires, al punto que hubo una AI Rosario, que cubría a los de Rosario, como el nombre lo indica, que terminó sobreviviendo por 2 años a la otra AI, al original, que se separó primero y luego la de Rosario siguió el mismo camino. Y más acá en el tiempo y que duró bastante más y todavía hasta el día de hoy existe, es la Asociación Viñetas Sueltas, la Asociación de Historietistas en Bolivia, que supo ser más nutrida y numerosa, supo abarcar prácticamente a todos en algún momento, y después de unos 10 años queda como un grupo y algún grupo se ha escindido, pero la asociación como tal sigue funcionando y sigue organizando el maravilloso evento que alguna vez supimos conocer con el señor Vergara. Yo creo altura. Creo que Uruguay tiene como una tradición de organizaciones únicas. O sea, hay una sola central sindical, cosa que casi en ningún otro país pasa. Y creo que como que tenemos esa idea, esa característica de que como somos pocos, no da para pelearse. Pero creo que hay otra, que tenemos que agradecerle a Montevideo Comics mucho más de que nos hayan albergado para crear Ouch. Y es que Ouch no organiza un evento. Y eso nos pone a salvo de un montón de conflictos. Porque los eventos son mucho más complicados que una asociación de profesionales. Así que larga vida a Montevideo Comics. Y eso va a hacer de que también Ouch tenga larga vida. Sí. Después quiero tirar 2 apuntes nomás que habría que comentar acá en esta, para que quede registro. Hablar un poco de los fondos concursables, obviamente, y hablar del famoso libro de Onetti, que creo que es uno de los puntos altos de la historia de las asociaciones historietísticas en Uruguay. Sí. Bien. Perdón, simplemente quería abrir un paréntesis con algo que dijo... ¿Cómo? Perdón. Con algo que había dicho Rodolfo, que era el tema de las convenciones internacionales y que habíamos participado todos de alguna forma. Y con respecto a los fondos concursables, que también nos abrieron las puertas a lo que son las ferias, pero nacionales, ¿no? Las ferias del libro acá en Uruguay. Que si bien de repente alguno participaba en forma individual, después a través de la asociación se pudo llegar. Y
siempre, o sea, generalmente cuando hablamos de Feria del Libro, sí, nos viene a la mente la Feria Internacional del Libro de Montevideo, porque estamos acostumbrados, somos todos en su mayoría montevideanos y pensamos que todo pasa por acá. Pero gracias a la oportunidad que me ha dado Auch de poder concurrir o estar de alguna forma a cargo de lo que son las ferias fuera de Montevideo. O sea que si bien la otra más grande, que es la de San José, y que muchos han participado, era totalmente desconocido, o la historieta nacional desconocida en el resto del país. Y al norte del Río Negro, que es otro Uruguay, lo mismo, ¿no? Porque la Cámara Uruguaya del Libro, haciendo las ferias en los distintos departamentos, no solamente acercaba la literatura nacional, que tampoco llega, porque hay ciudades que ni siquiera tienen librerías, como nos pasó en Paso de los Toros, que simplemente hay una papelería que también oficia como librería. Y entonces ver la cara de las nuevas generaciones, de jóvenes que se maravillaban con ver justamente el material que acercamos de Auch y que no sabían, por más de que hay redes sociales, Facebook y demás, no se sabía lo que era una historieta uruguaya. La verdad que, claro, nos sorprende, porque acostumbrados acá en Montevideo, que mal o bien todos conocemos a alguien que hace historietas o nos llegó una historieta. Creo que las ferias que se han organizado en el interior del país, eso también fue fundamental para que se conozca la asociación. Después, por supuesto, también se fueron sumando a las redes sociales, pero me parece que es algo digno de destacar, ¿no? ¿Se escucha? Buenas. Parece que, no sé, parece que quedaron todos sin sonido, no sé si alguien está escuchando. A ver, Peter, mover la cabeza. Sí, yo lo vi congelado a Peter durante un momento y se perdió el audio, pero al resto lo veo moviéndose. Bien. Ahora volvimos. Ahí te dicen que te transformaste en Robocop por un momento, te dice Gabriel Cardoso, Peter, para que... Está bien. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo con respecto a lo de las ferias que se han organizado y que han participado, ¿no? También, porque Bueno, la de San como José, que es la Auch, más grande del interior. como no tanto de las del interior, que las cubriste vos muy bien ahora recién, como asociación uruguaya, como la Auch, nosotros enviamos socios a cubrir eventos y a tener stands en eventos internacionales. En San Pablo, que fue Fiorella, con Maco, en Bolivia, en Viñetas con Alturas, un par de veces que enviamos a Abel Alves, nuestro español infiltrado. Bueno, se viajó a la Semana Negra de Gijón también, y llevamos nuestros libros a Argentina varias veces, obviamente, a Comicópolis y sobre todo a la Crack Bam Boom de Rosario. Y no recuerdo ahora cuál otro viaje. Lima Comics, ahí va. Así que son... Y la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y la Feria del Libro de La Paz, y ahí sí creo que podemos ir parando. Creo que con esas cubrimos. Así que bueno, parte de nuestros objetivos en su momento fueron también internacionalizar la historieta uruguaya, un poco alineado con un objetivo más grande de este clúster editorial del que hablábamos, que era tratar de vender la cultura de Uruguay al exterior, ¿no? No solamente quedarnos con las 3 millones de personas de acá adentro, sino ver si podemos pegar el salto cuantitativo y empezar a vender los libros uruguayos en otros países, en otros idiomas, cosa que a nosotros, desde el punto de vista de la historieta, nos vendría bárbaro, porque ya es difícil vender en Uruguay con la poca gente que hay, digamos, porcentualmente. Imagínense lo interesante que es la posibilidad de llevar un libro hecho en Uruguay de historieta y colocarlo en un mercado extranjero, tratar de vender los derechos, política y objetivos que fueron compartidos y estimulados desde el Estado y el Ministerio
muchas veces, ¿no? Nos repetían y nos trataban como de impulsar y de estimular bastante en ese sentido. Y es un objetivo complicado, pero que yo creo que es de los pocos que son permanentes, ¿no? Que no caducan, digamos. Algunos otros sí se van revisando con el tiempo, pero creo que es un objetivo eterno de la asociación. Uno de los grandes pilares es tratar de expandir el mercado y expandir la llegada de nuestras historietas a otra gente, no quedarnos solamente en Uruguay, sino tratar de avanzar un poquito. Porque es la realidad, ¿no? No lo neguemos. Y, Uruguay, siendo un país maravilloso y con posibilidades maravillosas y espectaculares como las permiten su pequeño tamaño y su población altamente desarrollada y concentrada, también tiene sus grandes barreras, más y que yo nada creo esas que mismas. esa política que en realidad fue posible porque había un subsidio estatal, si no, no hubiera sido posible. Más allá de que el que viajaba siempre aportaba parte del costo, o sea, no le regalamos nada a nadie. Pero tenía un segundo aspecto y es formar al que viaja. Nosotros, eso lo recuerdo del tiempo en que yo estuve en la directiva, que uno de los objetivos para elegir la persona era, vamos a elegir a alguien que, bueno, que haya demostrado interés en trabajar para la asociación, pero alguien al quien le sirva, porque de esa forma, al ver un poco el mundo, ver cosas que se hacen en otros lados, ver gente parecida a nosotros haciendo lo mismo en Rosario, en La Paz, te estimula para hacerlo acá. Y yo creo que hubo un valor de formación para recursos uruguayos que es muy importante. Y también es muy importante para la política cultural de Uruguay tener como un cartelito más que dice cómics uruguayos. O sea, Mm. no es lo mismo llevar poesía, dramaturgia y novela que además llevar cómic, que acá hay que remar en dulce de leche, pero en el mundo todos sabemos que el cómic anda bastante más rápido que el Uruguay. Fiorella, acá fue nuestra mujer en Brasil, ¿no? Nuestra gente brasilera, y dio cuenta, digamos, del interés que generaba la historieta uruguaya en Brasil, cosa que es un país que lo tenemos al lado y es un cosmos de gente gigantesco y lo tenemos totalmente desatendido, ¿no? No le damos pelota. Y sin embargo, cada vez que nuestros libros caen allá, según tengo entendido, porque nunca fui a un evento, eh, se van, vuelan, se los compran todos y los brasileros deliran con los libros, y bueno, hay como una gran receptividad, ¿no? O sea, Creo que es un tema de la, ¿se escucha así? Creo que es un sí. tema de la barrera idiomática, ¿no? Ese es un gran problema que hemos tenido con Brasil siempre y a veces la traducción. Ellos tienen un mercado mucho más grande, ¿no? Eso es algo que me había sorprendido un montón cuando fui a Brasil, algo que de las primeras cosas que experimenté como un gran salto en mi carrera fue haber ido a la Comic Con de Brasil, gracias a Auch en su momento, porque te das cuenta lo que puede llegar a convocar la historieta. A veces uno acá en Uruguay se alegra de los eventos, del movimiento, cómo ha crecido todos estos años, pero la escala que tiene Brasil no tiene nada que ver, es una cosa gigante. Eso, la verdad, me abrió un montón a poder ver hasta dónde se puede llegar, porque es casi como tener una convención de Estados Unidos o de Europa, pero acá, acá al lado nomás, en Brasil. Y eso me cambió bastante lo que fue la experiencia como historietista, ¿no? Y también el poder comunicarme con, o sea, igual Mako me ayudó, Mako, gracias, siempre le deberé eso, yo sé que está en la conversación por ahí, el poder transgredir las barreras internacionales de idioma, solo con la historieta, solo con solo que, lo que es la novela gráfica, ¿no? Con los cuadriños, decilo. Los cuadriños, Lo iba a decir. los Y otra cosa cuadriños. más a aclarar, digo, a aportar, es lo importante que ha sido también el stand de la Crackman Boom como experiencia, ¿no? Como experiencia de crecimiento, este stand de Ouch y haber tenido como la posibilidad de convivir con de ampliar la comunidad. Eso es lo que quiero decir. Es como que uno a veces en Uruguay se siente como que está, no sé, como que las cosas no giran rápido, pero al moverse por otros lados, y yo creo que es algo fundamental de la formación artística, no solo de historieta, uno se da cuenta de que hay mucha gente que aprecia la historieta en todas partes del mundo y genera como una especie de comunidad internacional, ¿no? Y está genial que Ouch es súper bienvenido a la comunidad internacional y como
de todas partes de Latinoamérica van y te dicen, sí, los conozco, Rodolfo, Matías, no sé qué, lo conocí en tal convención, en tal otro, y eso ha generado un intercambio que, no sé, antes no se podía, o sea, antes no se lograba, tal vez el nuclearse y en poder intercambiar con otras sociedades genera eso, ¿no? Genera ese, como que perdura el vínculo a pesar de que las personas están cambiando, ¿no? ¿Se entendió un poco lo que dije? Sí, Sí, sí. es una sinergia necesaria. Nosotros cuando íbamos a Totalmente. eventos afuera quedábamos deslumbrados por las dimensiones y bueno, por el desarrollo y los números que manejan los mercados y los medios alrededor nuestro, incluso Argentina, Chile, qué sé yo, países que culturalmente son muy parecidos, pero claro, tienen mucha más gente y estructuras mucho más grandes. Y se producía un intercambio. Nosotros íbamos y nos quedábamos azorados con el tamaño y las cantidades de las cosas, y ellos a su vez se quedaban asombrados de que nosotros pudiéramos mantener organizada una estructura de una asociación funcionando, que no moría en luchas internas en 2 días, y que tuviéramos el apoyo del Estado, que en Uruguay el Estado a nivel nacional destinara un montón de guita todos los años por ley, de manera permanente, a la historieta. Cosa que ahora, bueno, desgraciadamente se acabó, o mejor dicho, se acabó a medias, pero durante unos casi 10 años tuvimos en los fondos concursables, no, casi no, 10, durante 10 años tuvimos Muchos más. en fondos concursables y 15 años de otros, fondo. sí, y otros No, premios. pero la categoría, dice Matías, tuvimos una Sí, categoría claro, la categoría específica. Está bien. La Del categoría 2006 al... exclusiva y específica para historieta, la categoría relato gráfico, y eso que para nosotros, bueno, lo tenemos muy naturalizado, era, y yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo, una cosa increíble a nivel latinoamericano o incluso continental. No es tan común que el Bueno, Estado se haga presente y diga, la historieta, el relato gráfico tiene que tener no solamente un apoyo, tiene que tener un premio, tiene que tener una identidad y un lugar específico digamos, en el marco legitimado de lo que es la cultura institucional, popular, nacional, a nivel nacional. Si ¿Puedo, tomamos, si puedo no dar el tenemos en dato? cuenta de que la categoría relato gráfico independiente dejó de existir hace unos años, pero sigue existiendo metida dentro de otra, van 15 años de fondo concursable. El primero fue en 2006. Sí, claro, claro. Y Son Puedo 10 dar años. el dato que a nivel regional, solamente Chile tiene un formato parecido de fondos y que incluye, como ahora, incluye una variante que con algo de acomodo podés presentar historietas. Eso lo hace desde siempre. Pero después el resto del continente, de América del Sur, ¿no? A mí no me consta que haya fondos similares. Hay premios que incluyen historieta. De hecho, no hace nada, el premio de letras de Argentina pasó a incluir novela gráfica dentro de sus posibilidades, pero un fondo anual que se permanece en el tiempo y que durante 10 años tuvo específico y que todavía hoy por hoy hay una categoría que te permite presentar relato gráfico y ganarlo, porque sacando el año pasado ha ganado siempre alguna historieta, es algo que sí, que no tiene mucho igual en el resto de Sudamérica. Y el fondo concursable que yo quería mencionar nos ha permitido hacer esto, que son la serie de libros. Acá me falta el último, no sé, no me quedé con ninguno. Verano, otoño, que eso fue, ¿se acuerdan que fue una idea de las primeras cosas que se manejó de hacer dentro de la asociación? Hacer un concurso interno para sacar libros colectivos, y el fondo concursable nos apoyó 4 veces para sacar todas las 4 estaciones, y esto también es algo bastante atípico en el mundo y acá en la región, de que una asociación tenga un lugar donde cualquiera puede presentarse y publicar. O sea, incluso logramos que no hubiera nunca peleas porque los jurados eran internacionales. Y también logramos que Alseo creara 4 ideas para tapas y que Richard Ortiz las dibujara y llegaran en fecha. O sea que fue un gran logro. Y bueno, y ahora estamos esperando que el fondo concursable
no sé, nos dé humo blanco para nuestra segunda serie de 4 libros, o de, ya no me acuerdo, eran 4, ¿no? Sí, Mm. Cuatro elementos. los 4 Van a ser elementos. Sí. Tuvimos agua. ahora que lo comentaba Sale, tuvimos un apoyo muy lindo también allá a nivel municipal, en más de una actividad, pero recuerdo una destacada, bastante importante durante tu presidencia, en el 2013, esa misma, la gran mega muestra retrospectiva que hicimos en la sala Subte en Montevideo de las últimas 4 décadas de historieta, se llamó así, creo que era 4 décadas de historieta, marcando los 40 años desde la última vez que se había hecho una muestra de historieta ahí mismo, en la sala Sí, Subte, en los 70s. ahí se dieron una serie de circunstancias favorables. Sí, Montevideo fue tuvimos capital cultural de sí, Iberoamérica. Eso liberó una serie de fondos para la cultura. El director de cultura o de letras, no recuerdo, de la Intendencia se acercó a nosotros. Era una persona muy vinculada al grupo de Guambia y al Museo de la Historieta de Minas. Y bueno, después con el trabajo de la directiva de aquel momento, de Matías Vergara, de Nico Peruso y mío y muchos más. Digo nosotros tres porque fuimos los que fuimos hasta Minas a elegir. el arduo trabajo no solamente de seleccionar las obras y hacer la lista, vos diseñaste los catálogos y entre todos hicimos el montaje propiamente Sí, dicho, terminamos haciendo físicamente el montaje. cargando Y esa obra, pesadísimas mega impresiones y haciendo, bueno, un trabajo bastante delirante, pero una es muestra que bastante. fue maravillosa. Digo, luego las autoridades del subte nos comentaron que fue la actividad más convocante de su historia. Miles, Y miles y yo miles de creo que personas esa a lo muestra largo del mes. tuvo una gran virtud, y es que abrió un poco la historieta al resto de la sociedad, o al que baja al subte, que tampoco es toda la sociedad, porque hay una escalera de por medio, y al uruguayo le cuesta atravesar umbrales y bajar escaleras. Hay un Pero ascensor también, ¿eh? Hay tuvo un una, ascensor. No olvidemos que hay un ahí ascensor. solo está un poquito Sí, para el sí. costado. Pero tuvo una virtud que fue marcar claramente que hay una continuidad en la historia de la historieta uruguaya, y nosotros lo que hicimos fue poner a los grandes maestros como José Rivera, como Cortinas, Barreto, junto, bueno, Guessio y otros, junto a los de la generación nuestra, digo nuestra, aunque yo por edad no estoy, pero le llamo nuestra a la generación de Auch, y la generación de los que sí tienen mi edad, que son la generación de Guambia. Y entonces se mostró que había una continuidad, que hay una continuidad, y hasta el día que haya alguien que quiera estudiar la historieta desde el punto de vista académico, puede llegar a detectar continuidades a nivel creativo, que bueno, hoy en día no, yo no he visto ningún estudio sobre esto, pero es un tema que me parece que sería súper interesante. Y, y bueno, pero lo hicimos a la uruguaya, o sea, la impresora estaba a 4 cuadras del subte y había que traer unos cartones que pesaban como 3 kilos cada uno, 10 kilos, no sé cuánto. Un Y poquito más, ¿eh? después no sé si Yo recuerdo que era como cargar a un rehén, más o menos, tenías que llevar, sí, pataleando. muerto. Y después esa exposición giró, o sea, nosotros teníamos la idea de hacerla girar después no hubo plata, pero la llevamos a Rivera, a la Feria Internacional del Libro de Rivera. Estuvimos con Nico Peruso, con Roy y con Bea, pero básicamente la armamos Nico y yo, creo, en una plaza barrida por un viento terrible, y se nos volaron todos los cartones, se rompieron a la mitad la mayoría, y ahí terminó Lo supimos usar antes para adornar nuestro mejor stand en la Feria del Libro de la Intendencia. Es El verdad. año que coincidió con eso, tuvimos el stand más bonito de toda la feria porque teníamos 3 gigantografías rodeándolo. Gabriel Cardoso hacía una pregunta en el chat Sí. que me parece interesante. Preguntaba cómo veíamos el futuro de los fondos concursables con el cambio de gobierno. Bueno, Y yo, en si me realidad, permiten, perdón, si me permiten, Sí, cuento el último episodio de esta exposición UI, y es que todo este material que nosotros investigamos, escaneamos, diagramamos y publicamos, terminó en el Museo de Historieta de Minas, que es una institución con la que Auch tiene una relación muy larga y muy fructífera,
especialmente más fructífera para ellos que para nosotros. Pero bueno, a cambio de la muestra que se quedaron ellos, nos dieron esta medalla, que la tengo yo porque me olvidé de dársela a Matías cuando asumió él como presidente. O sea que el que quiera ver la muestra puede viajar hasta La va Minas y pasando de verlo. mano en mano. El tesoro Auch. Cada uno. Sí, sí. Los Bueno. atributos presidenciales. La pregunta de Gabriel. La pregunta de Gabriel. Mirá, Gabriel, los fondos concursables son ley. Es decir, para que cualquier gobierno los quita, tendría que hacer una movida bastante aparatosa y trabajosa de hacer, que no parece ser que el gobierno actual esté interesado, puesto de que ya en la edición del año pasado, el gobierno actual era el gobierno y los fondos volvieron a circular, y este año volvieron a abrirse, incluso se abrieron antes, pensando que en cierto modo pueden servir de ayuda para la coyuntura actual, y hasta se incrementaron los montos. Así que por el momento yo te diría que no veo que en el futuro corran peligro los fondos concursables como tal, sino que siguen siendo un espacio abierto y quizás sí modificable según las políticas de turno. Por el momento no parece haber sido afectado. Quizás en gran parte porque el gobierno actual no tenga demasiadas políticas de turno en cuanto a cultura, pero ahí sigue estando. Sí, Citando las palabras, perdón, quiero citar muy brevemente las palabras de Hugo Achúgar, que fue el director de cultura del MEC durante varios años, de estos últimos que tuvimos, que al irse habló de esto, de los fondos concursables y del futuro de los apoyos a la cultura en caso de que hubiesen cambios políticos o cambios coyunturales. Y dijo simplemente al despedirse, ustedes tienen que cuidar esto, queda en sus manos, ¿no? No va a haber un estado mágico que va a cuidar las cosas para ustedes. Ustedes son los que tienen que defender lo que es suyo, lo que es de ustedes, que es la política pública de apoyo a la cultura. Me parece interesante como apunte a esto último, ¿no? No ocupar solamente un rol pasivo de esperar que los demás no nos quiten lo que es nuestro, sino, bueno, pelear por mantenerlo ahí arriba. Claro, Bueno, la siguiente pregunta del público es complicadísima y es la pregunta que además Fiorella le tenía pavor. Exactamente, Fiorella, es la pregunta que le tenías pavor. Joaquín Perg pregunta, aprovecho el momento para también preguntar acerca de cómo ven la asociación dentro de 10 años más, o menos si es que no queremos exagerar. Más que nada desde el punto de vista de evolución de la historieta uruguaya y la asociación en sí. Presidenta, usted es el futuro, ¿qué puede decirnos? Bueno, quería contar dos cosas. Primero, sobre los fondos concursables, nosotros la directiva actual ha mantenido un diálogo con el MEC actualmente y se están puliendo aristas que han pasado, algunos problemas que hubieron el año pasado, y están abiertos al diálogo. Por lo menos de nuestra parte hemos tenido una comunicación fluida y eso es algo que le puedo decir que por ahora va bien. Se estimula a que haya más proyectos de historieta, obviamente con la decaída del año pasado, eso hace que un sector que está siempre medio tambaleante se caiga un poco, pero bueno, espero que este año bueno, que hay más dinero y un poco más de cosas se motive a que la gente se postule, ¿no? Porque una cosa es eso, que a veces hay lugar, pero no hay postulaciones, ¿no? Porque obviamente es difícil entrar con un proyecto armado o pseudo armado a una posibilidad, ¿no? Que tampoco te cubre todo, te cubre una parte, te cubre la impresión, no te cubre los meses de trabajo capaz que te consumen, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere presentar algo, sepan que hemos tenido un buen diálogo con eso y están abiertos a que historieta sea publicada. Y que Auch pueda ayudarlos a armar el proyecto, a ver si está todo bien. Hay muchas cosas que hemos aprendido con la experiencia y que para los más nuevitos estamos a la orden. Sí, eso era algo que quería resaltar en ese vínculo entre Auch y lo que son los fondos concursables. Que digamos que los socios que tienen más experiencia en presentar proyectos a los fondos concursables siempre han estado bien dispuestos a ayudar a aquellos otros miembros de Auch que sí tienen interés de presentarse a los fondos concursables y no saben cómo llegar, a qué parte o del sitio web o cuándo abren los llamados. Yo creo que es fundamental eso y que
que alimenta la buena fe de todos quienes participamos de la asociación para justamente alimentar también a futuros proyectos y que por suerte han salido. ¿No? Bueno, además, yo hace rato que yo no me presento, pero por la última vez que vi el formulario, que era nefasto, ha mejorado muchísimo en su presentación y es bastante más sencillo de completar. O sea, quiero decir, no quita esto que la oferta que hizo Ale para todo miembro de Auch sigue, para todo miembro de Auch o cualquiera que quiera armar una historieta, no necesariamente tiene que ser socio, se ayuda, se pasan incluso proyectos anteriores. Recuerdo el que yo armé de Citarrosa, el PDF, circuló ese por las manos de todo el mundo y sigue estando totalmente disponible para quien quiera lo mire y se lo copie. Y no, que no presente Citarrosa de nuevo porque capaz que salta que es una copia. Pero hoy día parece que es bastante más sencillo. En cuanto a la pregunta que hace Joaquín, yo lo tengo, dice Paulo. Ah, sí, verdad, vos fuiste uno de los que lo pasé. Yo creo que mientras, a ver, me parece que es interesante capaz que unir la pregunta de Joaquín con el inicio de la charla. Hubo intentos anteriores de asociación que por distintas razones, me atrevería a decir que el ego en particular, no prosperaron. Yo creo que no es que nosotros seamos una generación maravillosa y yupi, no, tenemos defectos y tuvimos 1432 discusiones internas. Me parece sí que esta es una generación que ha visto plasmadas las historietas que quería hacer, que creo que los proyectos que para las generaciones anteriores capaz que no quedaban más en eso, eran un número de una revista que luego no vio un 2, la idea de un libro que luego no se concretaba, la posibilidad de editar que otro te la robaba y entonces te enojabas muchísimo y estabas enojado 10 años porque fulanito publicaba Marvel y vos no habías tenido la chance. Todo eso que estoy citando, y algunos saben incluso hasta a quién me refiero puntualmente, todo eso me parece que para esta generación, no tanto por nosotros, sino por la coyuntura actual de que mediante la tecnología, mediante los viajes, mediante las posibilidades, somos una generación que publica bastante más, nos hace estar más activos, nos hace estar más funcionando como autores, como artistas y como asociación, a la medida de nuestras posibilidades de cada uno y como conjunto. Me parece sí que mientras eso siga funcionando, mientras sigan apareciendo Maco, Los Silva, Santi Musetti, gente que sigue haciendo historieta, que no somos los mismos, sino que es una generación posterior que además se ve dentro de la misma Auch. Lo dijo Fiorella, del colectivo que se une y la funda, ella no formaba parte y ahora es la presidenta. Me parece que hay un progreso y un desarrollo que se ve en que acá estamos festejando 10 años. Ojalá sea el festejo de los 15 y, como preguntaba Joaquín, de los 20. El tiempo lo dirá. Me parece que mientras se produzca historieta, la asociación tiene una razón de ser. Y eso es lo que la mantiene funcionando, creo. Yo creo que en 10 años, si Auch va a estar en algún lugar en 10 años, una pata fuerte, un lugar que tiene que estar asegurado es el vínculo entre lo que hacemos y la tecnología. Es inevitable, o sea, muchas de las cosas que hacemos siguen estando determinadas por estructuras viejas, como pensar en una revista, en una estructura de distribución de libros y demás, que siguen existiendo y están fuertes, pero están también muy condicionados por el espacio que han perdido frente a las alternativas. Entonces, bueno, ¿en dónde va a tener que estar puesto el foco y la atención? Bueno, tal vez en fortalecer cómo la historieta que se hace en Uruguay por uruguayos se distribuya más fácilmente a través de manera digital, garantizar canales para el acceso, para la compra, para el movimiento de la historieta en general hecha por nosotros, canales de venta, canales de maneras de compartir, de poder leer historieta, y obviamente también una cierta mirada hacia el formato, ¿no? O sea, ¿qué forma van a tener las historietas dentro de 10 años? Si van a estar adaptadas al tamaño de una pantalla de celular, si nos conviene empezar a pensar en un tipo de libro o de historia que tenga un capítulo y un formateo más parecido a lo que la gente quiere consumir hoy, que es más breve, más colorido, tal vez saltar las viejas barreras presupuestales que teníamos que nos impedían imprimir a color porque era muy caro y teníamos que hacer historieta blanco y negro y decir, bueno, ya todo eso está desaparecido, no tenemos, digamos, esos límites
y empezar a pensar para adelante tal vez un poco eso. Tal vez tengamos que pensar en eso para los próximos 10 años, además de todo lo coyuntural y lo inmediato, pero tratar de adelantarnos un poquito a los hechos y caer con un pie más firme en, bueno, quién sabe, un panorama cultural de medios un poco cambiados a lo que tenemos hoy. Lo hemos visto ido cambiando, cómo ha ido cambiando lentamente a lo largo de estos 10 años, que antes era como una utopía, tipo, bueno, cómics digitales es lo que se viene, pero estaba como allá en el futuro, ¿no? Era como una especie de cosa distante. Y gracias al trabajo de todos nosotros y especialmente de algunos equipos creativos se ha ido haciendo realidad, como el caso de Peruso y de Ale, que Peruso está por ahí, no ha dicho nada, pero es una de las patas fundacionales permanentes de Auch a lo largo de todas las presidencias. Ha sido una especie de garante de gestión total, y merece el reconocimiento que ello implica. Sí, no solamente las finanzas, sino mantener limpios y saneados nuestros caóticos papeles. Es una especie de hombre milagro, pero más allá de eso, como historietista y como dibujante, le ha puesto realmente el trabajo y las fichas, junto con Ale, con Victoria Saibene y con otros artistas, la conformación del largo proyecto que fue Bandas Educativas, de historietas accesibles a través del sistema Ceibal y de las Ceibalitas, a un montón de contenido formateado como historietas, de historieta nacional, vinculado al tema histórico. Y luego, ahora, en temas más bien vinculados con la ciencia, con la química, las bacterias, en fin, todo un arco educativo gigante que ha dejado libros y contenidos accesibles públicos cada año. O sea, no hay un año que no haya un libro, proyectos, historias y cosas así que luego las maestras y los sistemas educativos públicos recogen para integrarlos. Y en su momento yo recuerdo que lo hablamos hace años, que una de las patas que podíamos fortalecer y concentrarnos en tratar de alimentar era tratar de crear lectores de historieta nuevos. Porque nuestro público lector de historietas, y esto lo sabe Fito, no cambia a lo largo de los años. Se renueva un poco, pero los números totales son más o menos los mismos, lo cual quiere decir que nuestros lectores van envejeciendo y se van renovando muy lentamente, pero no van creciendo en números. Y ese ciclo hay que quebrarlo en un momento, hay que tratar de buscar la manera de romperlo de alguna manera, y una de las mejores maneras, si se quiere, es tratar de habituar al ciudadano uruguayo desde pequeño a que la historieta uruguaya existe, está presente y es accesible de esta manera. Es complicadísimo, pero yo creo que a través de la distribución digital es mucho más fácil que a través de tratar de hacer llegar físicamente en papel, o un librito, o una historieta, o algo así. Yo creo que Que se pronuncie Peruso. Habilítenle el micrófono y que hable, que está ahí. Esperá. Sí, Nico, dale. ¿Está Abrí ahí? el micrófono. Sí. No sé Sí, por qué estoy no acá, habla. estoy acá. Para nada, en realidad. ¿De qué es lo que estábamos hablando? Es buenísimo, es el poder en la sombra, es el poder en la sombra Sí. y lo obligamos a salir a la luz. Es la eminencia gris de Auch, el poder en las sombras, pero digo, Es no, el pero recorrido. estábamos hablando del futuro, de los próximos 10 años de Auch y de la importancia. En caso específico, yo estaba tratando de ponerle un poco el Tema énfasis tecnológico. a las historietas digitales, a las historietas Sí. accesibles, gratis, fácil y de lectura inmediata para gente más chica, para lo que van a ser nuestros futuros lectores Sí. de aquí a 10 años. Yo creo que el futuro de nuestra generación, o sea, perdón, el gran desafío de nuestra generación como última camada, o sea, digamos que ya no somos los autores jóvenes, que cuando íbamos a cosas como el clúster editorial, que había como un montón de señores, me acuerdo de la pobre señora del conglomerado de diarios y revistas que venía desde Maldonado, y nosotros éramos como los jovencitos que hacíamos dibujitos y eso. Bueno, ya no somos un poco eso. Ya teníamos 30 años, Peruso, los Sí, jovencitos. bueno, pero la señora tenía 20 más. O sea que en perspectiva lo parecíamos. Pero sí es cierto de que tenemos que apuntar a darle todas las herramientas a las nuevas camadas para que eventualmente agarren la posta, no solamente de la creación, sino de la gestión, para que esto siga siendo viable. Es decir, nosotros, un poco lo que le sucede, por ejemplo, al mercado norteamericano, ¿no? Que hace como unos 25 o 30 años
que está en esa lógica demencial de seguir produciendo historieta para los que ya son lectores, ¿no? Entonces, los lectores ya son tipos de 40 y pico que siguen leyendo superhéroes y se achica cada vez más la base inicial. Nosotros creo que eso lo tenemos un poco cubierto con una oferta bastante variada de publicaciones para todas las edades, todos los géneros. Eso se puede seguir viendo, no sé, por ejemplo, el año pasado, pese al caos general, el libro 3 de Prócer Zombie la rompió. Sí. Y en un público, afortunadamente, muy joven y un público no particularmente lector de historietas. Había gente que no sabía qué era nada de lo que había sobre nuestra mesa, pero venían a buscar Prócer Zombie. Y probablemente les haya interesado lo suficiente, a algunos al menos, como para después buscar otras cosas. Pero, y ahí sí me gustaría destacar que, bueno, Auch tiene como una luz, que son los nuevos asociados que hemos logrado incorporar en este último año y medio. Tenemos a Agustina, tenemos a Santiago, que ya han participado de ferias con sus primeras publicaciones. Tenemos a Verónica, que llegó de Venezuela, que ya la tenemos ahí como incorporada. Esperemos tener como cosas suyas para mostrar. Y me parece que el futuro será ese, será tratar de seguir mejorando los ámbitos para que ellos puedan desarrollarse y eventualmente nosotros ir relegando estos roles y ir dejándolos en ellos. Probablemente ese sea el legado de esta generación. Ahí teníamos a Joaquín, por ejemplo. Con Prócer, ese es el 3, efectivamente. Ahí tenemos, un muy buen ejemplo. Vos igual, Peruso, por mucho que sigas diciendo delegar y dejar, vas a seguir siendo el Richelieu de todos los Luis que van pasando. Hasta que haya otro miembro que aprenda a usar una planilla Excel, que les juro que No, no es tan señor, no difícil. existe eso. No existe eso. Planilla Excel no sabemos qué es. No, ni idea. Yo quería comentar una cosa, que yo creo que los intentos anteriores de asociación murieron con el cambio tecnológico. O sea, hubo unos que murieron cuando los diarios dejaron de publicar, no murieron pobres, que cuando los diarios dejaron de publicar historietas, fue el ocaso de una generación. Cuando dejaron de ser viables las revistas, fue el ocaso de otra generación. Y nosotros, aunque parezca mentira, ya estamos sobreviviendo a un cambio tecnológico, porque somos una generación que empezó publicando libros, estamos en eso todavía, pero ya estamos con una pata digital. Y creo que vamos a sobrevivir en la transición y vamos a poder ser la generación del cómic digital, por decirlo de alguna forma. No nosotros, Auch, digamos. Creo que obviamente todas las personas que nacieron en este siglo están mucho mejor preparadas para manejarse en el mundo digital. Sí, como decía nuestro amigo Charles Darwin, la especie que sobrevive no es ni la más inteligente ni la más fuerte, sino la que mejor se adapta. Y creo que eso es lo que han logrado. Igual nosotros no somos ni los más inteligentes ni los más fuertes. No. Pero tampoco vamos a sobrevivir. No, nosotros no, pero va a sobrevivir Auch. Y si algo somos, por lo pronto, perseverantes. Yo creo que eso me parece que, modestia aparte, nos lo podemos atribuir. Eso es un tesoro envidiable. Y hablando de la historieta como medio, creo que va a sobrevivir más allá del soporte tecnológico, porque la narración secuencial a través de textos e imágenes es algo, es una cosa, existe, va a seguir existiendo. Y después, un último comentario. En el mercado de Estados Unidos, el cómic es como el powerhouse de ideas para hacer películas blockbusters, masivas. A mí me gusta más el modelo europeo, donde el cómic o la historieta es para todo público, hay cosas de los géneros que se te ocurran, y está integrado a la industria editorial, y cuando digo industria editorial incluyo el libro electrónico, y no hay conflicto allí, o sea, es algo que funciona, que fluye, y ojalá pudiéramos lograr algo parecido. Igual a mí me gustaría dar como una luz de esperanza, inclusive en el mercado norteamericano, porque el fenómeno editorial más grande de los últimos años no ha sido ningún superhéroe consumido por gordos cuarentones, sino los libros de Reina Telgemeier, que es una autora que hace cómic autobiográfico principalmente enfocado para niñas preadolescentes. Vende millones y millones y encima son unos libros buenísimos, así que cualquiera que puede conseguir, por ejemplo, Smile, que tiene que ver sobre un problema de ortodoncia que ella
tuvo cuando era chica, es ella sola, o sea, vende mucho más que todos esos señores que dibujan gente que se agarra a piñazos y rompe edificios. O sea que. Gabriel pregunta, justamente relacionado a lo digital, si alguna vez desde Auch se hizo un proyecto de historieta digital como por ejemplo el Behance que tiene Locorrabia, y en realidad no. Hubo un tiempo un blog que llevaba adelante Roy, que se llamaba Marcha un Cuadrito, que si bien se nutría esencialmente de artistas de Auch, más un buen número de argentinos, porque la colaboración con Argentina siempre ha estado muy presente, no era algo oficial de la asociación, ni prosperó demasiado tiempo. Yo creo que no llegó a existir 2 años. Fue muy difícil mantener la frecuencia que exigía la publicación diaria para ese conjunto, por lo pronto, para ese conjunto humano que trató esos 2 años, y aún así salieron muchos libros. 6, 7, 8 libros de ahí. De hecho, con Ale hicimos durante 2 años Regreso a las Montañas de la Locura, a razón de una página cada lunes, ¿no, Ale? Sí, dificilísimo. No tuve Sí, fines de semana. El propio Ale lo sufrió como un desgraciado. No, ese material no está disponible, al menos en el formato de Marcha un Cuadrito, porque el blog ya no existe hoy por hoy. No está subido a ningún lado. Está en papel, pueden pedirlo en las librerías. Yo digo, ¿no? El tema, bueno, es que para mantener un sitio y eso hay que pagar una cuota o algo así, o buscar un modo de Behance es gratis. Behance es gratis. Pero el gran problema que tenía Roy en su momento, y era, a ver, el que lo administra es un trabajo en sí mismo. El que todos los días sube 1 o 2 páginas de la historieta que corresponde, la difunde en redes. O sea, Locorrabia lo hace porque es una editorial que tiene en ese mismo formato una revista digital que le sirve de promoción a la editorial y que además les genera como, ¿cómo decirlo? Es como una especie de pecera donde hacen engordar sus propios peces. De ahí salen un montón de libros que luego Locorrabia publica. Entonces tiene toda la lógica porque para Locorrabia es parte de un emprendimiento comercial. Es un cártel. Exacto. Y para los autores que publican en el Behance, es también una posibilidad de, primero, desarrollar el libro, pero además desarrollarlo en el marco de una editorial que eventualmente te lo puede devolver un libro impreso, digital, etc. Nosotros como asociación, para empezar, no sé, precisaríamos un voluntario que se hiciera cargo todo el tiempo de perseguir a los que no llegan, autores que se comprometieran a entregar regularmente páginas de una historia. O sea, es como dijo Ale hace un rato sobre los eventos. Es un trabajo en sí mismo que lleva muchísima labor y que desgasta. ¿Vieron alguna vez la web de Apocalipta de Diego Tapié? Sí, yo llegué a leer una historia completa ahí. Pero bueno, es un emprendimiento de Diego. Si bien Diego es socio de la Auch, no es algo que uno le pueda caer a Tapié y decirle: hola Tapié, vas a hacer el servicio digital de Auch. El futuro de Auch, caerle a Diego y decirle: encárgate de eso. Claro, y además lo vas a administrar, Tapié. Un poco emparentada con eso. Es un proyecto que tenemos hace un montón de tiempo, que en algún momento inclusive buscamos fondos como para hacerlo, que tengo entendido que en Argentina existe, capaz que Fito me confirma, y es una base de datos digital de todo el material que hoy en día es inconseguible, ¿no? Entonces, no sé, escanear las Balazo, o escanear el Ángel Negro de Lisandro, o el Montevideo Ciudad Gris. ¿Para qué? Montevideo Ciudad Gris, ¿qué falta hace? ¿Para qué, Peruso? Las viejas revistas para los futuros historiadores. Bueno, claro, los secretos se están viendo guardados. Bueno, en Argentina vos sabés que lo que hay es también, es el emprendimiento de un voluntario, no tiene fondos. Pero sí, está por un lado Roberto Barreiro, que si bien es argentino, está en Chile, y están haciendo con alguien más un rescate de todos los fanzines y de fines de los 90, principios del 2000. Y si no me equivoco, por ejemplo en Holanda hay un sitio que se llama Lambiek, que funciona como
gran catálogo de artistas universal, pero también de rescate de material agotado o descontinuado. Acá en Uruguay además no sería tan difícil porque tampoco es tanta la producción. No, No, es pero, cierto pero que- sí, hay una problemática que es cómo se va extinguiendo el material. Porque vos decís, bueno, ¿te acordás Claro. que habían 2 números de un fanzine que salía en el 91 en tal lado? Sí, bueno, anda a buscarlo. ¿Dónde lo encontrás? Porque encontrar un libro de Peloduro Venencio lo tiene. lo vas a Venencio lo tiene buscar. todo. Hay que Venecia. agarrar Bueno, ruta 9 Venencio. hasta la Hay que ir a casa de Rocha, Venencio Sí, tiene simplemente hay que ir todo. a Rocha. Venencio tiene todo. Sí, no, pero por ejemplo, a mí me pasó la semana pasada, me entrevistaron de Montevideo Portal para un video que saldrá estos días sobre los superhéroes en Uruguay. Y bueno, yo por suerte he juntado un montón de material de la época de blogs, donde todavía se podía descargar un montón de material que ya no está disponible. De hecho, hay como un montón de cosas, como por ejemplo, el otro día encontré la historieta que había hecho Manhouse con Fede de los Santos, que no está por ningún lado. O sea, yo me acuerdo que nada, me había gustado mucho y la había descargado. Y del mismo modo, me parece como súper importante en algún momento empezar como a juntar todo ese material, precisamente para no depender de la voluntad de 3 o 4 coleccionistas que han tenido como la prudencia de guardar esas cosas y que hacerlo disponible para todo el mundo. Por ejemplo, hace un rato con Ale teníamos un Zoom con una persona por un proyecto que estamos haciendo y le recordamos que no hace tanto, en el 2013, publicamos una historieta que la escribió Martín Bentancor y la dibujó Pablo Praineo, que es parte de Bandas Educativas, una historia cortita sobre el reglamento de tierras. Imprimimos 30.000 de esas. Lo imprimieron ellos, no nosotros. Con lo cual, durante un par de años se conseguía por todos lados, se llevó a escuelas, básicamente, pero hoy en día eso ya es básicamente inconseguible. O sea, algo que en un momento era muy, pero muy abundante, hoy en día ya no se consigue, y de hecho, si hacemos memoria de los primeros Ideas Más, esos libros que estaban ahí en la mesa ya no están más, o sea, salvo en algún lugar de saldos, de una forma como muy complicada de conseguir. Entonces me parece que eso debería ser algo a lo cual apuntar en los próximos años, hacer como un rescate digital de todo eso. Capaz que hay que apoyarse en la biblioteca Ombú, que básicamente tiene Sí. ese mismo objetivo, pero no para atrás. Ya lo hemos hablado con ellos, pero claro, ellos no tienen fondos para poner No, a a alguien a ver, estudiar. para atrás es relativamente fácil, porque por un lado no hay tanto material y tenemos gente muy prolija, como, no sé, Silvio Galizzi tiene una colección inmensa, tenemos también a Rodolfo, entre todos nosotros debemos tener un montón de material de los que fueron publicándose, o sea, no sería un trabajo tan complejo, pero sí, es como dice Fito, es un trabajo que implica muchísimo trabajo de primero investigación, luego Claro. recopilación, hablar con esos autores para que den su autorización. Lo tiene que hacer una biblioteca, un organismo público, porque hay un Sí. tema de derechos ahí que si no, no va a ser un problema. No, tal vez como asociación, Auch lo que podría hacer, sí, es recopilar el material de la propia Auch, que también, claro. que como dicen Sí, todos, en algún hay momento cosas se empieza digitales a perder, o hay eso cosas lo tiene digitales que se fulano, esto lo pierden. mengano. Bueno, y como canal de comunicación interna también sería una manera de, che, ¿quién tiene el número de Vieja al Agua que salió en el 97? Y alguno capaz que lo tiene, Venencio, sin duda. ¿Quién tiene los 4 números de Akon que sacó Haroldo entre el 97 y el... Ahí, y eso, yo qué sé, eso yo los tengo, por ejemplo. Me parece que sería como una manera de armarlo. Ahora, el que se encargue del proceso de digitalización, y eso estoy de acuerdo con Ale, tendría que ser una institución pública con fines públicos, obviamente. Claro. Sí, Bueno, lo noto inclusive, para la lista de cosas a explorar del futuro. Ahí tenés, Bueno, para la pregunta de tenemos acá 10 años. tenemos un proyecto Mirá, nuevo. Según Gabriel Cardoso, tenemos 10 años para hacer esto. Tenemos más cosas para hacer, Ale y Nico. No. Ya tenemos deberes, sacamos deberes esta charla, me gusta. Eso está bueno. Digitalizarse, un recuento histórico y negrear a alguien, a Diego Tapié. Diego Tapié, Mm. atrapar al pobre Diego Tapié y utilizarle el sitio. Y la idea fue de Gabriel Cardoso, que puso por ahí, no, jajaja, fuiste vos, Gabriel. Fuiste vos y ahora no vas a escapar de eso. Ahora próximamente Auch contactando a Diego Tapié. Pobre Tapié. Hacete responsable. Ay, bueno, Bueno. ¿tienen que
Gente, audiencia, ¿alguna otra pregunta? Ya podemos ir cerrando un poco la charla, ¿les parece? Vamos, Sí. 1 hora y media. Como Sí, final, sí, a mí me abramos- gustaría hablar un abramos poco la pregunta. del futuro inmediato, porque bueno, estamos como en una situación caótica y en realidad creo que acá habría que reivindicar el rol de nuestra actual presidenta, que el año pasado, dentro del contexto así como súper catastrófico, especialmente para la industria editorial, logramos participar de la Feria Plaza de Libros en la Plaza Independencia, estuvimos en 3 ediciones de Rastro y también estuvimos en Ideas Más, o sea que dentro de un contexto como muy caótico, Auch estuvo presente, inclusive creo que hubo 2 libros editados en todo el año, Prócer 3 y el cómic de coronavirus que hicimos con Ale, o sea, en ese contexto súper complejo, Auch logró salir un poco a flote y nada, eso para empezar, y después cómo la seguimos ahora, el 2021, donde la situación, quién sabe cómo será el segundo semestre, pero ahora pinta bastante más oscuro todo que el año pasado. ¿Y que te tenemos que contestar algo milagroso así de golpe? No, para eso le elegimos, para que ella nos guíe. Ah, ella estos nos guía y nos momentos. ilumina, perfecto, me quedo Obviamente, tranquilo. claro. El peor momento de la historia de Uruguay y probablemente del mundo en los últimos, no sé, 10 años, por ahí. ¡Qué bien! Y bueno, será un desafío, ¿qué querés que te diga? Ahí va. Contestá políticamente, Fiorella, contestá políticamente. Haremos lo mejor que tengamos al alcance. Es un desafío que nos hemos propuesto. La vida Contamos con el apoyo de... que podamos, porque en esta tormenta se aguardará que pase para poder de vuelta tomar el timón y remar hacia nuevos horizontes. Bien. Bien. Suena No, bien. nosotros creemos que el timón está en buenas manos. Por supuesto que lo fundamental es la voluntad de todos, de cada uno aportando desde su lugar para que no solamente el proyecto Auch, la asociación en sí, siga adelante, sino también todas las otras situaciones paralelas, que como comentando por fuera con Fiorella, de repente sí hacer otras reuniones por Zoom, como por ejemplo, bueno, cómo darse una mano entre los artistas con respecto a, bueno, ahora la pandemia. Y te diría aún más, me parece que lo más importante es que ya sea profesionalmente, ya sea amateur, ya sea de la manera que sea porque la estás haciendo en un cuaderno digital o en pasacalles, y hay que seguir haciendo historieta. Porque Sí. Para mí es eso, o sea, pensando que te vas a hacer millonario con ella o que querés llegar a tus amigos o para tu propio placer personal, y hay que seguir haciendo historieta. O sea, me parece que es la única manera que tiene sentido la Auch y que vamos a seguir haciendo productos de acá en adelante, solo se hacen dibujando, escribiendo y eventualmente publicando de alguna manera. Eso me parece que es como en el futuro inmediato la solución y es seguir haciendo. Que me consta que la enorme mayoría de los aquí presentes seguimos haciendo historieta, algunos por trabajo, algunos por placer, pero la historieta se sigue produciendo. Así que me parece que sí. Acá dice, yo tengo gente cercana apuntándome con un fierro para presentarme a los fondos. Bueno, Gabriel, no dudes. De hecho vos tenés incluso un primer capítulo de algo que acá públicamente digo, yo quiero ver cómo sigue Cardoso. Quiero ver qué pasa con ese Rivera vampiro y ese Artigas cazador de vampiros. Sí, Bueno, y más allá del Claro, chiste, de es súper importante eso. Creo que lo dijimos en alguno de los grupos, creo que en el grupo de WhatsApp, en donde parte de lo que estuvimos charlando con Fiorella en esa reunión con Pablo Swain es volver a reafirmar la presencia de nosotros como género para seguir ganando espacios. Es decir, el año pasado es cierto que no se premió ningún proyecto de historieta, pero tampoco hubo demasiados. Hubo un momento en donde se presentaban, no me acuerdo, 30. Y entonces no sé, no soy tan optimista respecto a este momento, porque encima la coyuntura no ayuda, pero algo como lo de Gabriel, por ejemplo, que ya tiene algo para presentar y aparte está bueno, yo también he visto páginas de lo que hizo, es algo que va a ayudar no solamente a él, en el caso de que salga, sino a todo nuestro sector, a eso, a volver a marcar presencia y que el MEC vea que seguimos siendo un colectivo que vale la pena apoyar. por supuesto. Y también parte de esta reunión fue, ¿no? Para generar, todavía mantener el sentimiento de comunidad, ¿no? Que a veces en la distancia se pierde un poco, ¿no? Y sí. Poder, parte de lo que son los momentos de oscuridad,
en las comunidades o en el mundo es retroceder sobre lo que uno ha pasado, lo que uno ha pisado, el camino que ha transcurrido, ¿no? Para ver hacia dónde va. Es poner en cuenta, ¿no? Ver todo lo que pasamos y todo lo bueno y lo malo y poder planear a futuro, ¿no? Porque muchas veces sin tener en cuenta lo que se pasó no se puede mirar hacia adelante, ¿no? Es parte como de historizar sobre la comunidad que formamos parte todos, ¿no? Muy bien. Y bueno, eso. Ese es mi aporte de Yo cierre quiero de- recordar también que Fiorella no está sola en la directiva. Tiene compañeros Bien. que trabajan mucho y que están acá, como Pablo. Sí, Pablo que se ha Roberto. mantenido por lo menos en silencio, pero... Estuvo un rato y luego desapareció. Y- Pablo nos dio una mano gigantesca el año pasado en un montón de cosas, en temas logísticos. Hubo un domingo que estaba el tiempo espantoso y se fue a armar las instalaciones del stand en Ideas Más y se hizo cargo del baúl un montón de veces, aparte de un montón de otros apoyos e ideas que y tira muchos billetes de constantemente. 50 pesos. Nos da el cambio, que parece una cosa... El enorme Pablo Fernández en todo sentido, ¿verdad? O sea. Bueno, che, brindamos, me estoy por quedar sin vino, no voy a tener con qué Ay, brindar. el vino. Yo No tengo también, vino. bueno, Traje- hagámoslo. traje- Yo subí una Con copa la medalla pelo duro. Suban todos que en este Todos momento Ale acompañados, probablemente esté haciendo captura de pantalla. Bueno, muy bien. Bueno, Muy sano. Todos en imagen, por Salud. favor. Levantamos el vaso así que, y digamos que Adentro. por 10 años más. Salud. 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 Saludos por 10 años más. A mí se me terminó el vino. Ya. Claro. Iba a pasar hora y media. Bastante duró, ¿eh? Estuve en Nunca duró tanto el vino en las manos de un historietista como en esta ocasión, ¿eh? Jamás. Un recuerdo a David Lloyd desde acá. Claro. Sí, grande. con su tanato. Más respeto con mi editor, señor. Ujú. Lo respetamos y lo queremos de vuelta en Montevideo, ¿eh? Que se muevan las gestiones ahí para traerlo en cuanto se abran las puertas estas del infierno pandémico Para y podamos salir. volver a movernos nosotros y a traer gente y a vernos de nuevo en esta tontería maravillosa que es la historieta. Buena definición. Hola gente, mando un saludo a todo el mundo. Hola. No me dijeron nada que había que traer alcohol. Ah, bueno. Era un brindis, Paulo. Pablo, Arriba. saludos. Saludos. Salud. Algo, ¿Qué es? Está Un brillando. cactus. Junto con tinta porque se me terminó el vino. Tinta. Vino tinta. Hay muchos que toman vino tinta. Excelente. Sí, sí. Excelente. Probablemente no tuve la oportunidad de ir a la heladera a buscar algo. Así que lamentablemente tuve que brindar con mi vaso imaginario. Bueno, Y bueno, Vale. lo pensé. Vale, igual. Es un tema de imaginación. La historieta es un tema de imaginación. ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo se va a no? salir adelante a pesar de todo este quilombo catastrófico que estamos viviendo. No se preocupen, gente. Hay que resistir. Ahora, quiero hacer un comentario de que los guionistas se quedaron muy cortos. El guionista de Dios, como dice Darwin de Bocati, les mató el punto a todos los guionistas. Esto no lo había imaginado nadie. Señor, no se olvide de Lo habían imaginado, pero no así. Disculpe, No se olvide. en dengue hicimos textualmente lo que estamos viviendo, Alejandro. Dengue. No, pero yo no vi humanos voladores. Dame 2 meses, esperá el efecto de la vacuna. Cuando la vacuna haga efecto, ahí verdad. los tenés. En dengue, en la última página de dengue aparezco yo con una máscara muy parecida a la que tengo que usar ahora. O sea que... Voy a leer de vuelta Dengue. El Ahí negocio de tenemos los filtradores de aire, muchachos. Los filtradores de aire, no se olviden. Ahí ya tenemos una recomendación para que Auch previó el futuro, así que bueno, Bueno, es parte de la Bien. historia de Auch ahora.
tener manifestaciones en el futuro. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado, la verdad, fue muy ameno todo. No sé, no sé cómo cerrarlo, lo cierro así de forma medio extraña, pero bueno. Hicimos chau y otra cosa. Y muchas gracias por el brindis y por 10 años más. Esperemos Por 10 ir años acá. más. Por 10 años más. Por 10 años más. Rodolfo. Como si hasta que Peter cierre. ¡Chao! Chao. Qué ridículo, Peter. Peter. ¡Chao!